La presentación de los estados financieros a la Superintendencia de Compañías ha cambiado, ya desde el año 2022 en adelante. Me acompaña Freddy Verdesoto, quien también es experto en normas internacionales de información financiera y nos va a ayudar con algunos temas importantes en este pequeño webinar que aproximadamente durará más de una hora. Freddy, bienvenido, muy buenas noches. Bueno, buenas noches con todos. Y vamos a hablar sobre el tema de los estados financieros. Vamos a explicar brevemente el tema del estado de flujo de efectivo. Entonces, si bien es cierto, sabemos que hoy por hoy el mes de marzo no ha sido el mes de marzo de los años anteriores, sino ha sido un mes atípico en donde tuvimos que declarar ciertas empresas que son régimen general también RINFE. Entonces eso nos ha complicado y todos estamos pasando una situación que la página de rentas no está funcionando, ¿sí? Aparte de eso hay que agregarle de que la supernova prórroga, entonces todas esas aristas tenemos ahí de la mano y, y hemos dado esta charla para darles una explicación breve, bueno. Muchas gracias, Freddy. Bueno, voy a dar inicio. Lo primero, tal como lo había indicado Freddy, ya, si nosotros revisamos la página de la Superintendencia de Compañías, nos da a entender y nos dice que la fecha límite de entrega es hasta el 30 de abril del 2023 y no se otorgarán prórrogas. Nosotros, en algunas ocasiones, teníamos un comodín. ¿Cuál era el comodín? Clic en prórroga y teníamos aproximadamente unos 30 días más para presentar esta información. Ya no existe ya no existe o no existe esa información para presentar. Ya. Lo segundo es cómo va a ser la presentación de los estados financieros. Si bien es cierto, ya, nosotros vamos a la página de la Superintendencia de Compañías. Una vez que nosotros vamos a la página de la Superintendencia de Compañías, damos clic en formato de presentación de los estados financieros y en ese momento nosotros vamos una vez que damos clic, se va a descargar una información y, y nosotros podemos ver un archivo que es el archivo que se llama para exportar los TXT. Ya. Desde mi punto de vista, este archivo es muy bueno para formar TXT, pero confunde mucho al contador, ¿ya? Inclusive peor a los emprendedores contables. ¿Por qué motivo? Porque no le está sumando, está haciendo. Pienso que más adelante deben existir más actualizaciones en las versiones que le permitan ayudar. Por cuestiones de tiempo y de trabajo no he podido atender muchos mensajes que me llegan a mi celular y a los pocos que los he atendido, he observado ese error, que no están, por ejemplo, digitando aquí $100 y en este momento se han olvidado algún otro tipo de información. Ya. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Esta parte que está aquí nos vamos a olvidar un poco de que se encuentra en la Superintendencia de Compañías. Nos vamos a olvidar, ya, para poder ver los archivos que nosotros vamos a presentar. Ya. Si bien es cierto, ya, nosotros ya a partir de este evento, ustedes pueden buscar en la página Tributarios Ecuador, ya, en la opción Plantillas, ya. En la opción Plantillas vamos a explicar junto con Freddy, quien él es más experto en la parte de flujo de efectivos. Yo lo puedo dar, pero no lo sé explicar muy bien. Entonces los archivos que están habilitados del día de hoy en adelante son mapeo al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías. Vamos a ver qué es el mapeo, estado de cambios del patrimonio, estado de flujo efectivo y la presentación que nos va a indicar Freddy. Ya estamos existiendo 4 archivos que están disponibles en este momento para la comunidad contable. Ojo, www.tributariosecuador.com y en la opción plantillas. Y muy bien. ¿Qué es lo nuevo que tiene existir? Yo sé que hay muchos problemas, que hemos regresado al pasado y todo ese tipo de problemas, pero vamos a seguir. Ya, vamos a seguir, vamos a compartir y lo primero que usted tiene que saber es la parte de la configuración de la máquina. Ya.
¿Qué ocurre con la configuración de la máquina? La configuración de la máquina, usted puede buscar su computadora, puede buscar en la opción región y una vez que usted busca en su región, tiene que buscar cuál es el delimitado. Tiene que ser en símbolo decimal, tiene que ser punto, ¿ya? Tiene que ser punto, ¿ya? ¿Por qué tiene que ser punto? ¿Ya? Porque caso contrario va a tener errores en la formación. Primera opción, revisar esto en la superintendencia, perdón, revisar esto en, en su página, ¿ya? Normalmente estos cambios yo siempre los recomiendo que ustedes cuando vayan a formar la parte de los estados financieros. No los puedo mantener o no les puedo decir que sean cambios perennes porque algunos sistemas contables manejan con otro tipo de símbolos decimal. Entonces siempre tiene que, cuando vaya a presentar, tiene que tener símbolo decimal y una vez que ya acepta la información ya se puede estar formando, ¿ya? Si nosotros vemos en la página del Servicio de Rentas Internas, perdón, en la página de Superintendencia de Compañías, el formato es así, de esta forma, ¿ya? De esta forma se tiene que ir alimentando la base. Los cuadritos que nosotros hemos presentado y vamos a preparar para ustedes son cuadros abiertos en el cual ustedes pueden armarlo o pueden tomar las bases que se han hecho para poder trabajar. Muchos de nosotros ya estamos familiarizados con el mapeo del Servicio de Rentas Internas. ¿En qué consiste el mapeo del Servicio de Rentas Internas? El mapeo del Servicio de Rentas Internas es ir asignando una cuenta a cada uno para poder presentar la información. Por ejemplo, cuenta Caja Chica, $750. Banco Pichincha, $164,000. Voy asignando el casillero 311, lo que nosotros normalmente conocemos, que es el mapeo al Servicio de Rentas Internas. Y así consecutivamente es el que más estamos familiarizados, la mayoría de los contadores somos expertos y tenemos ya un preliminar del formulario 101, ya, en el cual vamos llenando toda la información y nos tiene que cuadrar. Hasta ahí no hay ninguna novedad. Ya. ¿Qué es lo nuevo que viene? Ya lo nuevo que viene es que existe un plan de cuentas, motivo por el cual se tiene que realizar un mapeo a la superintendencia de compañías. Si bien es cierto, en este casillero, yo lo pongo acá lo que es, uno va digitando y va teniendo las cuentas del Servicio de Rentas Internas. Yo he decidido en la parte de, en estos otros casilleros, ya ir el mapeo que va a la superintendencia de compañías. Por ejemplo, Caja Chica ya tiene su propia cuenta, que es Caja, ¿ya? Mientras que instituciones financieras privadas también tienen su propia cuenta. Y así consecutivamente se va pasando la información, ¿ya? La información se la va digitando, igual está un molde, un ejemplo. Cabe indicar que puede cambiar, usted es el contador, usted va asignando las respectivas cuentas, pero esta información le permite a usted ver un ejemplo de lo que usted va aplicando a las cuentas para hacer el primer mapeo. ¿Cuál es el primer mapeo? En el primer mapeo que nosotros estamos realizando es el mapeo de lo que se puede decir el estado de situación financiera, ¿ya? O también conocida como balance. Ya usted va mapeando, usted va digitando, va revisando cuáles son sus respectivas cuentas. Y aquí vamos a tener una primera consideración, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre en el caso de la utilidad del ejercicio? Freddy, ¿me podrías indicar cuál es el error más común que ocurre con la reserva legal? Bueno, hay un tema en la reserva legal. Hay ciertas compañías de que cuando cierra el ejercicio económico, en este caso el 2022, ya automáticamente ya nosotros le quitamos la reserva legal y la reclasificamos a la cuenta que corresponde en el mismo patrimonio, pues no. Ya, entonces ahí es donde nosotros generamos una diferencia en cuanto al balance, porque nuestra utilidad del ejercicio no va a coincidir
con la utilidad del ejercicio del estado de resultados integrales como tal. ¿Ok? Porque nosotros en la práctica y comúnmente la reserva legal la movemos cuando en el mes de abril, marzo, cuando ya la Junta de Accionistas aprueba las utilidades y aprueba el movimiento. ¿Sí? Pero vuelvo y repito, hay ciertas compañías que lo dejan en el mismo ejercicio económico ya movido, ya reclasificado, ¿sí? Porque recordemos que por ley ya tenemos la utilidad, ya sabemos que por ley tenemos que tener la reserva legal con los montos establecidos, hasta el 50% del capital social o hasta el 25% del capital social, dependiendo del tipo de compañía que tenga. Entonces, para evitar eso, y que no haya el error del cuadre, vamos a tener que hacerlo normalmente en el mes de abril, marzo, ya con el acta de respaldo, pues no. Y esto es muy importante lo que indica Freddy, porque actualmente están concatenados los estados financieros. Si usted se equivoca en este primer estado financiero, no le va a cuadrar y por ende se va a tardar una vida en poder subir la información. Es decir, que cada uno va a tener un secreto para poder cuadrar. Lo primero que le puedo indicar que esta utilidad del ejercicio que vemos aquí para este ejemplo tiene que cuadrar obligatoriamente con otros estados financieros. Ahorita con el balance tiene que cuadrar. El estado de resultado me tiene que dar igual. Caso contrario, olvídese, no lo va a cuadrar. La sumatoria de todo este patrimonio neto, ¿con qué ustedes piensan que me tiene que cuadrar? La sumatoria de este patrimonio neto nos tiene que cuadrar igualito con el estado de flujo, estado de cambios del patrimonio. Si no, tampoco. Ya. Vamos más adelante y me voy a regresar. Igual este es un tema que lo va a tratar Freddy, pero si el valor que tengo en efectivos y sus equivalentes de efectivos, ¿con qué me debería cuadrar? También me debería cuadrar con el flujo efectivo. Entonces, vamos a hacer, anteriormente no existía ese tipo eh, de, digamos, ese tipo de cruce porque nosotros ya subíamos como el servicio de rentas internas, ya era la presentación. Entonces, es un poquito más complejo la presentación, pero igual aquí lo primero que yo estoy indicando es que existen partidas que ustedes tienen que ir analizando para poder ver. Esta compañía que estamos poniendo ejemplo no tiene inventario, pero si su inventario inicial no es lo mismo el que se encuentra en el estado de resultados, tampoco va a permitir. Entonces, son situaciones que uno tiene que ver poco a poco para ir cuadrando. Más adelante vamos a hablar sobre cómo se están formando los TXT y cuáles son los consejos que nosotros tenemos que dar. ¿Ya? Luego, nosotros ya esta información que se está dando, ya hemos dado el primer mapeo. ¿Ya? Y ya estamos, digamos que salvándonos con el mapeo que se encuentra en el balance. Más adelante también tenemos otro mapeo que está realizando al estado de resultados. Nuestros ingresos, ya recordemos que nosotros tenemos ante el servicio de rentas internas, ingresos que son gravables, ingresos que son exentos, grabados con tarifa 12, con otros tipos de tarifa, pero para la superintendencia de compañías existen cuentas diferentes, otros ingresos, otros, ya, la mayoría se está dando cuenta. Si nosotros vemos realmente cómo se está formando las cuentas está en ventas de bienes, está como en prestaciones por servicios, por asesoría, por estructuración. Entonces nosotros tenemos que ir analizando cuáles son los ingresos que se está dando en cada una de las situaciones de su compañía. También vamos, igual ustedes tienen el ejemplo, se va realizando el respectivo mapeo, ya también tiene beneficios, sueldos y beneficios sociales, ya también tiene reparaciones, mantenimiento, eh, cualquier otro tipo de información que usted considere necesario, va alimentando. Igual, como yo le estoy indicando, usted tiene que analizarlo. Usted tiene que analizarlo cuáles son las cuentas. Yo las cuentas que estoy colocando aquí son cuentas referenciales como para que vea cómo está funcionando el mapeo, ya con sus respectivas depreciaciones, todo eso. Entonces aquí ya observamos que todo esto
se va a alimentar, ¿ya? Hemos colocado un formulario, ¿ya? Que es el estado de situación financiera, ¿ya? Está con su respectiva fórmula, va arrastrando y va sumando, ¿ya? Esta información es la que muy pronto se va a ir trasladando a TXT, con la consideración, ¿ya? Que si usted tiene, ¿ya? La ganancia neta, por ejemplo, tiene que cuadrar con la ganancia o pérdida neta. Aquí ya tengo, ¿ya? Para este ejemplo, 72.308,65. Y aquí viene algo muy importante, ¿ya? Si bien es cierto, aquí, para este ejemplo, ya me está cuadrando, ¿ya? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Esta información ya viene, ya se viene alimentando a la parte del cuadro que tiene la superintendencia de compañías. Pero ¿de dónde nace? ¿De dónde nace? Ya, nace, déjenme mostrar un ratito los casilleros. Nace de la siguiente. En el primer casillero está la información, los códigos. En el segundo casillero está la información, ¿ya? Y aquí estamos haciendo voy a poner un poquito más, que se pueda ver una fórmula. Texto, ¿ya? Escogemos el casillero, abrimos en comillas, perdón, 0.00. Es una fórmula para poder extraer los decimales, porque si no se realiza esta fórmula, obligatoriamente los decimales se los va perdiendo y genera muchos problemas en ese. Entonces, y al final hacemos un concatenado. Concatenamos la información que está en la letra A con la información que está en texto. De tal forma que ya nosotros tenemos la información que vamos a ir formando y esto es lo que vamos a copiar para ir formando el archivo TXT, que eso lo voy a hacer al final, ¿ya? Pero ya tenemos el valor de dónde están haciendo el estado de situación financiera. De la misma forma, nosotros estamos en el estado de resultados integral. Va absorbiendo la información ya de todo eso, de todo lo que nosotros hemos pasado hasta el final. Sin embargo, ya las cuentas más importantes que usted tiene que tener en cuenta son las cuentas finales. Ya. Si bien es cierto, nosotros estamos haciendo el mapeo, yo aquí ya estoy colocando que viene de un cuadro resumen. ¿Cuál es el cuadro resumen? Ya. En el cuadro resumen, más arribita, podemos observar que aquí ya estoy resumiendo cuánto es mi total de activos, cuánto es mi total de pasivos, cuánto es mi patrimonio, si existe alguna diferencia, está cuadrado. ¿Cuál es mi total de ingresos? ¿Cuál es mi total de costos? ¿Cuál es mi total de gastos? Y aquí tenemos una utilidad. Esta es la utilidad. La participación de trabajadores nosotros la vamos a digitar manualmente. Para este ejemplo, tenemos que digitarla manualmente para que se vaya el cuadrito. ¿Ya? El impuesto a la renta causado también lo digitamos manualmente. Recordemos que existen en algunas que son régimen, obligatoriamente régimen general, otras que son régimen RIMP, entonces nosotros debemos. Las compañías que tengan impuesto diferido, también el gasto del ingreso lo va digitando para que se vaya dando al estado de resultados integrales. De tal forma que aquí, en las compañías que tienen utilidad, ya me va cuadrando con la ganancia neta del periodo. 72.308,05, que es la misma que estamos en el estado de situación financiera. ¿Cuál es el problema que está aquí? Estamos observando dos tipos de situación y aquí viene la primera confusión. Estamos observando lo que son ganancias, que son operaciones continuadas y operaciones discontinuadas. ¿Qué significa esto, Freddy, de operaciones continuadas y discontinuadas? A ver, el tema de las operaciones continuadas y discontinuadas se lo encuentra en la NIF 5, ¿sí? Todos sabemos que nosotros desde el 2008-9 ya venimos aplicando las NIF.
Ya, dentro de las NIF hay varias mediciones que se hacen, ¿ok? Pero así también hay ciertas que son como tipo de presentación, ¿ya? Dentro de una de esas hablamos de las NIF 5, en donde yo tengo que hacer como, por ejemplo, como dos PIG. Por eso cuando ustedes están ahorita observando el estado de resultados integral, es como que yo tuviera dos PIG. Las continuadas vienen a ser las operaciones normales, los locales normales, los locales que no tienen ninguna situación de algún cierre o algo por el estilo, las que están operando de manera normal, ¿ya? Y vamos a llamar a nosotros el término de discontinuado a los locales o a las operaciones que yo tenga con algún objetivo de cerrar o con algún objetivo de reinventarme o alguna actividad o operación que esté pasando por malos momentos y yo vaya a hacer el objetivo de tomar una decisión de cierre, ¿ya? Entonces, esa es la segregación que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces ya nosotros podemos ya en esta parte ya corroborar que las operaciones que nosotros vamos realizando van a ir en operaciones continuadas y no en descontinuadas, porque por ahí he visto a alguien que está poniendo en descontinuadas y cuando le pregunto por qué coloca ahí, no sé, pensé que ahí sumó y me cuadró. Entonces, tener cuidado con eso. Entonces, de la misma forma, esta información va cuadrando ya y se va formando a un cuadrito en el cual uno va a ir llenando para formar el TXT. Es la misma información, como yo lo había indicado, se está formando de de los parámetros que pide la superintendencia, los casilleros, la información, estoy haciendo texto ya para poder que me cojan los decimales. Caso contrario, si no me coges, si yo pongo concatenar, se va perdiendo la información y por ende nunca me va a cuadrar. Entonces, texto es uno de los fórmulas que realmente ayuda en estos parámetros, ¿ya? Una vez que nosotros tenemos esa información, ya hemos hecho dos mapeos, ya. Un mapeo, un trabajo un poquito extenuante, un poquito más de tiempo, ya hacer un mapeo al servicio de rentas internas y luego a la superintendencia de compañías, ya. Para aquellas personas que me están preguntando, ya, de dónde se saca esta información, vamos a la página Tributarios Ecuador, ya. Opción plantillas. Nos vamos hasta el último. Y aquí está. Mapeo, el estado de cambios de patrimonio, estado de flujo de efectivo y también la explicación. Y por último, información para que se pueda estar habilitado, ¿ya? Freddy, ¿qué hacemos con el estado de flujo de efectivo? Cuéntenos. A ver, antes que nada, había un temita que quedó ahí al aire, pues no, el tema del balance, ¿sí? Cuando Marlon empezó explicando el estado de situación financiera, si ustedes observaron, empieza con efectivo y equivalentes, ¿sí? Pero miren qué cuentas contables solamente hay. Solamente hay dos grupos, caja y bancos, ¿ok? Así tiene la estructura la superintendencia. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una inversión menor a 90 días? ¿Qué pasa? ¿Dónde yo la voy a agrupar? ¿Ya? Tengo que irme a los activos financieros mantenidos hasta el vencimiento, buscar la partida, la cuenta contable de la superintendencia, asignarlo ahí, ¿sí? Pero yo en mi balance, ¿dónde lo tengo? En efectivo y equivalente de efectivo. ¿En dónde yo lo declaro en el 101? En efectivo y equivalente de efectivo. Si yo tengo auditores, ¿dónde lo coloco? En efectivo y equivalente de efectivo en el informe. Entonces ahí va a haber una pequeña diferencia de presentación en cuanto a esos entes reguladores, ya sea auditor, ya sea mis balances internos, ya sea mi SRI,
versus lo que yo voy a presentar en la superintendencia en compañía, ¿sí? Vuelvo y repito, ya observan ustedes que el plan de cuentas de la super solamente contiene caja y bancos, nada más, ¿ok? Caja y bancos, y no tenemos las otras ramificaciones de efectivo y equivalentes de efectivo, ¿sí? Lo único está que lo metamos como instituciones financieras privadas, pero estamos mezclando inversiones, estamos mezclando tarjetas de crédito, estamos mezclando saldos bancarios, ¿ya? Entonces, hay que buscarle la presentación acorde a lo que tiene la superintendencia, ¿sí? Pero ahora, entrando en el tema del estado de flujo de efectivo, ¿ya? Si bien es cierto el estado de flujo de efectivo, para nosotros los contadores, los auditores, siempre ha sido un dolor de cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque le hemos visto una dificultad a elaborar el estado de flujo de efectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre hemos estado nosotros acostumbrados al balance y al estado de resultados, y lastimosamente porque estos dos informes salen del sistema contable que tenemos, ¿ok? En cambio, el de cambios del patrimonio, el estado de flujo de efectivo, tenemos que nosotros elaborarlos, ¿ya? Ahora está, hemos diseñado una plantilla, que les permite o les ayuda a ustedes a elaborar el estado de flujo de efectivo en ambos métodos, ya sea el directo o el indirecto, ¿sí? Hemos tratado de diseñarla de la manera más amigable posible y más agrupada posible, ¿sí? Porque sabemos que existen en el país muchas plantillas, o a nivel mundial existen muchas plantillas para elaborar estado de flujo de efectivo, ¿ok? Pero hemos tratado nosotros de hacer algo sencillo, que sea entendible y que no tenga con muchas cuentas contables para que uno pueda elaborar, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste brevemente esta plantilla? Consiste que yo voy a agrupar mi balance, ¿sí? Mis activos, mis pasivos, mi patrimonio, ¿ok? Pero voy a agruparlo a nivel macro de cuentas. No voy a ir a todo el rubro de sus cuentas, ¿sí? Entonces vamos a tener 2022, 2021, tanto el balance como el PIG. El PIG solamente el año 2022, ¿ok? Entonces, ya teniendo el balance, ahí vamos nosotros a hacer la esencia del flujo de efectivo. Recuerden algo y tengan presente algo. El estado de flujo efectivo es un juego de variaciones, ¿sí? Siempre hemos tenido la confusión. ¿Es lo mismo el flujo de caja con el flujo de efectivo? O llamamos a veces al estado de flujo de efectivo, el financiero, lo llamamos como flujo de caja, ¿ya? Entonces, tengamos presente, el estado de flujo efectivo es un juego de variaciones que intervienen el balance o estado de situación financieras y el PIG o estado de resultados integral. Esos dos estados financieros son los que van a intervenir en sus variaciones y me van a mí ayudar a elaborar el estado de flujo de efectivo, ¿sí? Entonces, estas variaciones son las que nosotros vamos a tener siempre la idea y la noción de cómo determinarlas, ¿sí? Porque no es solamente restar o sumar y ya está, ¿ya? Sino que yo, mis activos, ¿ya? Hay que demostrar el sentido del signo, ¿sí? Si mi activo del año 2022 disminuye en relación al 2021, quiere decir que a mí me ingresó dinero, ¿no? Me ingresó dinero.
Voy a poner el ejemplo. Tengo una cuenta por cobrar menor que el año pasado. ¿Qué pasa? ¿Cómo baja la cuenta por cobrar? Porque la cobré. El cliente me pagó. Entonces, mi variación va a ser positiva. ¿Sí? Cuando mi activo me baja en relación al año anterior, me disminuye, mi variación será positiva. ¿Ok? Caso contrario, si mi activo incrementa en relación al año anterior, mi variación será negativa. ¿Ok? Pero ¿qué pasa a nivel de pasivo en la columna variación? ¿Qué pasa a nivel de pasivo en la columna variación? Que va a ser lo contrario. ¿Sí? Va a ser lo contrario. Si yo tengo menos deuda que el año anterior, ¿qué significa? Que le pagué a mis proveedores, le pagué a mis empleados, les pagué al SRI o le pagué a las instituciones financieras, ¿ok? Entonces significa que la variación será negativa, ¿sí? Caso contrario será que si mi pasivo es mayor que el año 2021, ¿qué va a suceder? Que alguien a mí me prestó, entre comillas, pues no, ¿ya? Entonces, ahí va a ser mi variación positiva, ¿sí? Entonces, ya vamos a tener bien en claro, bien en cuenta esto. Si mi activo sube en relación al año anterior, mi variación será negativa. Si mi activo disminuye en relación al año anterior, mi variación será positiva. Si mi pasivo sube en relación al año anterior, mi variación será positiva. Y si mi pasivo disminuye en relación al año anterior, mi variación será negativa. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las variaciones tanto del activo, del pasivo, como del patrimonio. ¿Sí? ¿Qué es lo que sigue después? ¿Qué es lo que sigue después? Lo que nosotros llamamos los asientos de eliminación. ¿Ok? Aquí en los asientos de eliminación, yo voy a eliminar todo lo que no represente salida de efectivo. Entiéndase como tal: depreciaciones, provisiones, amortizaciones, estimaciones, ¿ok? Impuestos diferidos, participación a trabajadores, impuesto a la renta. Todo eso yo lo elimino, ¿sí? Y me preguntan, ¿cómo elimino eso? Al momento de yo crear la transacción, yo ya tengo conocimiento de qué diario hice. Al momento de yo eliminar, ¿qué hago? Hago el reverso del diario que hice. Ojo, el tema de eliminación es a nivel extracontable, pues no, estamos hablando de extracontablemente, ¿ok? Entonces, si yo hago el diario en la contabilidad de gasto por depreciación contra depreciación acumulada, aquí en la plantilla para eliminar la depreciación, ¿qué tengo que hacer? Lo contrario, pues no, depreciación acumulada al debe contra el haber del gasto. Y así sucesivamente con el gasto de participación a trabajadores, el gasto del impuesto a la renta, el tema del diferido, las previsiones de jubilación patronal y desahucio, estimación de BNR, deterioro si es que hay, amortización de activos intangibles, tema de estimación de incobrables, etcétera. Pues no, todas esas yo las voy a tener que mover, ¿ok? Las voy a tener que eliminar, ¿sí? ¿Y por qué hago esto? Porque ahí yo ya tengo mi variación ajustada, ¿ok? Porque estas provisiones, estas estimaciones, estas depreciaciones, lo que están haciendo es ensuciar la variación que inicialmente calculamos y no está demostrando la realidad de la transacción como tal. ¿Ok? El ejemplo normal,
propiedades, plantas y equipos. ¿Sí? Si yo antes de la eliminación, ¿qué tenía? Que yo tenía 13,000 como positivo. ¿Qué quería decir? Que yo vendí algún activo. Pero el contador me dice, Freddy, yo fui a los mayores contables, yo la verdad, yo nunca vendí nada. ¿Ok? Más bien yo compré. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la eliminación? La eliminación lo que hace es limpiar la variación. Y yo al eliminar la depreciación en este ejemplo, yo ya estoy dejando la variación ajustada, ya le estoy dejando realmente lo que mis mayores contables y mis transacciones como tal representaron, ¿sí? Que en este caso fue una compra de $7,800 en este ejemplo, ¿ya? Entonces, vuelvo y repito, las eliminaciones son extracontablemente y son el reverso del diario original que hicieron. ¿Con qué fin? Con limpiar la variación y presentar lo que el movimiento realmente tenía que presentar en la operación como tal del activo o pasivo. ¿Ok? Yo ya teniendo la variación, voy a asignar en qué actividad corresponde cada cosa. ¿Sí? Nosotros aquí ya hemos asignado las actividades, ya hemos determinado las actividades por los grupos de cuenta y realmente no van a presentar ningún cambio con la realidad que ustedes tengan. El único cambio que va a presentar, que es a criterio de la persona, ¿ya? Va a ser el tema de las relacionadas, ¿ok? El tema de las relacionadas. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga compra y venta de relacionadas, eso será una actividad de operación, pero puede existir de que haya un préstamo a la relacionada o que la relacionada me haya prestado a mí, ¿ya? Entonces, esa transacción no será operación, podrá ser inversión o podrá ser financiación. Entonces, ahí es donde ustedes tendrán que depurar y discernir esa partida entre inversión, financiación u operación, ¿sí? Entendamos algo. ¿Qué es la actividad de operación? La actividad de operación es a lo que la empresa se dedica como tal, a la actividad que ejecuta la empresa, ¿sí? ¿Qué tenemos nosotros como inversión? A lo que la empresa va a invertir. Entiéndase como tal. Inversiones financieras mayores a 90 días. Compra de propiedades o activos, venta de propiedades, compra de inversiones en compañías, venta de inversiones en compañías, compra de intangibles, venta de intangibles, préstamos a terceros o relacionadas, cobro de préstamos a terceros o relacionadas, ¿ya? Cobro de dividendos, ¿sí? ¿Qué vamos a tener como financiación? Todo lo que tenga que ver a nivel patrimonial, aumente patrimonio, pago de dividendos, ¿ok? Préstamos con bancos, también préstamos con relacionadas, es decir, que la relacionada me prestó, asimismo pagos a esos préstamos, ¿ok? Entonces, ahí nosotros vamos a tener las tres actividades como tal, tanto operación, inversión y financiación. Que al momento de que yo sume los grupos de cada una, va a tener que coincidir el valor ¿con qué cosa? Con el movimiento, miren, con el movimiento ¿de qué? De mi efectivo y equivalente de efectivo. Ahí nosotros vamos a darnos cuenta de que las actividades concilian con la variación del efectivo y equivalentes de efectivo. ¿Ok? En resumen, yo voy a ejecutar los asientos de eliminación
Y tengan presente que ya las actividades nosotros las hemos asignado con la cuenta contable correspondiente, ¿ok? Que queda a criterio de la persona, del usuario, el tema de los préstamos, ya sea a favor o que me otorgaron de mis relacionadas, ¿ok? Porque pueden estar mezclados con el tema de las transacciones de compra-venta entre mis relacionadas. Entonces, esa parte van ustedes a tener que distinguir, ¿sí? Ya la plantilla como tal, ya se la ha alimentado con el manejo del estado, con el plan de cuentas del estado de flujo de efectivo que tiene la superintendencia de compañías, ¿ok? En donde ustedes conocen de que el primer capítulo que hay, el primer apartado que hay, es el método directo, ¿ok? El método directo lo que hace es agrupar los cobros y los pagos como tal, ¿ok? Los presenta así, ¿sí? En cambio, al final del tema de la superintendencia, tenemos la conciliación del método indirecto, en donde observan que parte de la utilidad antes de impuestos, se eliminan las transacciones, ¿ya?, que no representan salida de dinero, y las variaciones en las cuentas contables del activo y el pasivo corriente. ¿Ok? Ambos métodos, tanto el directo de la actividad de operación como el método indirecto de la misma actividad de operación, deben cuadrar. No puede existir diferencia entre el método de la actividad operación, método directo con el método indirecto. Ahí está la primera cuadratura de la superintendencia de compañías. ¿Ok? El segundo, que cuadre el efectivo y equivalentes efectivo del balance del estado de situación financiera con el estado de flujo de efectivo, ¿sí? El efectivo y equivalente efectivo que es saldo final, ¿ya? Otra cuadratura, la ganancia o pérdida antes del 15% de trabajadores, que debe conciliar ¿con qué cosa? Con el estado de resultados integral, ¿ya? Ahí tenemos las tres cuadraturas que va a hacer la superintendencia al momento de presentar el estado de flujo de efectivo con los otros cuerpos, que son los otros estados financieros, ¿sí? Y por último, vamos a tener el TXT, que también está de la mano con el plan de cuentas de la superintendencia de compañías, y automáticamente ya me genera el TXT, que es como explicaba Marlon. Ya está el código, está el signo y está el tema de los centavos, que en este caso vienen a ser los decimales. Es decir, cumple la parte técnica de la superintendencia de compañías para poderlo subir. ¿Ok? Partiendo de esto, ¿cómo va a ser la información que se va a presentar a la superintendencia de compañía desde el año 2022 en adelante? Damos clic en estados financieros. Una vez ingresado a la superintendencia de compañías, damos clic en ingresar balance original del año 2022. En este momento ya tenemos información guardada, pero la información que vamos a llenar va a ser del personal ocupado. Mínimo tiene que ser un directivo o dos directivos. Si usted coloca 0, no le va a validar. No olvidar que esta información viene de con cuánto personal en su nómina se encuentra laborando la compañía. Una compañía de sociedad de acción simplificada conformada por una sola persona va a tener un directivo, que es uno, ¿ya? Que puede ser el gerente. Existen compañías que tienen 2, presidente y gerente, que este es el caso. Vamos a colocar 2, personal administrativo 0, producción 0, otro 0.
De la misma forma, se va llenando conforme era la versión anterior, ya el contador, los datos si es que tienen obligación o no a presentar auditoría externa, ya si es una compañía crowdfunding, vamos a colocar que no, y cuál es el tipo de actividad que realiza la compañía. Importación, exportación, ambas. Para este ejemplo vamos a colocar ninguna. Aquí ya encontramos la declaración de la responsabilidad que nosotros tenemos para poder enviar la información que sea de acuerdo, tenga toda la veracidad. Colocamos clic en acepto y damos en continuar. En este momento ya nos dan cuáles son los parámetros que tenemos del archivo TXT de lo que hemos hablado, que no se puede, digamos, modificar el formato. Es un separador 0.00, o si no, caso contrario, usted tiene que cambiar el signo para poder editarlo momentáneamente, ¿ya? No pueden haber más de 2 decimales. El signo negativo, si se mantiene, ya no tiene que haber solamente un único espacio, caso contrario, no le va a validar. Le damos a cerrar y aquí ya podemos observar el estado de situación financiera NIF, el estado de resultados integral NIF, el estado de cambios patrimonio NIF y el estado de flujo de efectivo. Nosotros hemos trabajado en el archivo del mapeo. No olvidar que tenemos que seleccionar lo que está resaltado con amarillo. Para este caso voy a seleccionar el estado de situación financiera hasta la E376. Seleccionamos, abrimos una del bloc de notas. Una vez que la pegamos, y aquí vamos a guardar archivo, guardar como. Aquí tenemos nuestro archivo de prueba, vamos a ir guardando. Para este ejemplo ya se encuentra guardado el estado de cambios de patrimonio, el estado de resultados integrales, estado de flujo efectivo y también el estado de situación financiera, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos guardada esta información, ya está lista para su respectivo envío. No olvidar que en el estado de cambios de patrimonio uno tiene que revisar cuáles son los saldos que van variando de un año a otro. Eso uno lo tiene que reflejar en su respectivo estado de cambio del patrimonio. Esto no ha cambiado, no ha cambiado ni tanto el flujo de efectivo como lo indicó el ingeniero Freddy, tampoco con respecto al estado de cambio de patrimonio no ha cambiado. Lo que sí tiene que uno realizar es su respectiva cuadratura, es decir, que esto cuadre con la información que se está presentando en el estado de situación financiera, ¿ya? Una vez que nosotros hemos revisado, si alguien tiene un ejemplo o algunas dudas sobre cómo realizar esta de cambio de patrimonio, lo invito a que en la misma página busque, ya existe un video anterior sobre cómo van existiendo, cuáles son las variaciones que uno tiene que tener en consideración en el estado de cambios del patrimonio, ¿ya? Una vez que nosotros tenemos el estado de situación financiera, vamos a adjuntar el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio y el flujo de efectivo. Damos clic en auditar y cuadrar. Nos indica, ¿está seguro que la información registrada se encuentra correcta? Una vez cuadrada la información, esta no podrá ser modificada. Yo en este momento doy una pequeña pausa y no tengan miedo a este comentario que indica la página. Y les voy a indicar por qué. Una vez que nosotros damos sí, para el presente ejemplo ya me sale cuadrada la información. ¿Ya? Si usted tiene un error en la plantilla o algo que no está validando, le va a dar los mensajes para que usted pueda ir poco a poco haciendo los cambios necesarios y le pueda cuadrar. Una vez que nosotros damos continuar, ¿ya? Aquí podemos tener, nos pide juntar los estados financieros, las notas de estados financieros, el informe del representante legal, el informe de comisario que es opcional, el informe de auditoría externa, de ser casos, en este caso no debería, pero no aplica, sin embargo, si le pide, tendría que juntar una hoja en blanco como para poder pasar esta obligación.
el registro único de contribuyentes, el acta de junta de accionistas, y si no existe acta, la declaración del representante legal para poder enviar la información. Si por algún motivo usted está realizando un cuadre y dice, ¿cómo hago para eliminar esta información? Ya que yo solamente estoy cuadrando la información. Esta vez, en vez de buscar e ingresar balance, vamos a poner corrección de la información. Damos clic en corrección de la información y aquí se puede ver la parte que yo he realizado el cuadro. Damos en eliminar los totales del balance del año 2022. Entonces ya puedo volver a seguir cargando la información de la misma forma, ingresar en el balance. Y aquí me va a permitir de nuevo subir para cualquier tipo de cuadratura o cualquier tipo de error que se esté presentando. Yo los invito a que puedan realizar las pruebas necesarias, ¿ya? Y que de la página tributariosdecuador.com descarguen las plantillas y les permita poder guiar en la presentación de sus estados financieros. En espera que esta información sea ayuda, nos vemos próximamente.